Queridos amigos, vivimos una de las transformaciones geopolíticas más profundas de los últimos 2 siglos, quizá de los últimos 500 años. No desvelo ningún secreto milenario si afirmo hoy aquí que actualmente los pueblos de América experimentan un nuevo modo de relacionamiento en la búsqueda por superar las asimetrías que aún subsisten en nuestro hemisferio. Esta realidad está cambiando en este nuevo milenio y lo está haciendo a pasos agigantados. Las naciones americanas del sur han puesto en marcha un proceso irrefrenable, un movimiento de autodeterminación efectiva, una segunda ola de independencias capaz de desafiar a aquellas políticas que antaño relegaron a nuestros países a la periferia del orden mundial. La Organización de Estados Americanos no debe, no puede ser ajena a estas transformaciones. De hecho, el organismo ha visto cómo sus propias dinámicas de funcionamiento se han visto impregnadas por los nuevos vientos del cambio. Afortunadamente, la OEA es cada vez menos, pero todavía lo es cada vez menos una herramienta para legitimar o encubrir las decisiones unilaterales de un país, antes revestidas de un consenso hemisférico que jamás fue tal, para pasar a ser lo que siempre debió ser: un foro de encuentro entre países dispares que sin embargo comparten un mismo espacio y por lo tanto unos mismos desafíos. Un lugar donde distintos enfoques puedan diferir radicalmente, pero también donde el afán común de resultados y mejoras colectivas nos coloca a todos en aquellas intersecciones políticas donde germinan los acuerdos. Sin embargo, aún tenemos muchas transformaciones pendientes. Es insostenible que aún hoy, luego de que año tras año hemos venido condenando el bloqueo criminal contra Cuba, y no solo nosotros en la OEA, la ONU prácticamente en forma unánime, no hayamos podido erradicar esta agresión de un Estado miembro de esta organización contra otro Estado americano. Una agresión que afecta gravemente a todo el pueblo hermano de Cuba y que pretende justificarse en la trasnochada, porque hay que decirlo así, trasnochada acusación de que Cuba financia el terrorismo internacional, cuando más bien ha sido víctima del mismo. Repudiamos la inclusión de la República de Cuba en la lista de países que financian el terrorismo. Si hay una organización terrorista en el mundo, está asentada justamente y que financia y ejecuta impunemente terrorismo y tortura a nivel mundial, está asentada justamente en el país que origina esa lista. Si no, díganme cómo podemos calificar la criminal invasión a Irak con el resultado de cientos de miles de muertos civiles. ¿Qué fue eso? ¿Acción humanitaria o burdo terrorismo? Auspiciado, además, desvergonzadamente por las grandes cadenas mundiales de noticias. Eso es terrorismo, verdadero terrorismo, impune en el mundo todavía. Vergüenza para todos nosotros, debe serlo. En relación al tema que da título a esta 43 Asamblea General Ordinaria, durante muchos años los problemas del norte vinculados al uso y consumo de estupefacientes se convirtieron en las guerras del sur para acabar con la producción y procesamiento de cocaína y marihuana principalmente. Varias decenas de miles de muertos después, la mayoría de ellos, por supuesto, en el sur, y con sociedades que apenas han sido desnarcotizadas por estas políticas, hoy declaramos todos al unísono la necesidad de incorporar nuevos enfoques más allá del meramente represivo. Una felicitación por el trabajo inicial que ha presentado el secretario general de la OEA a través de una consultoría que se desarrolló y que nos permite por lo menos quitarnos el velo de los ojos y comenzar a tratar el tema con frontalidad y con claridad. Tras la catarsis experimentada una vez sinceradas las visiones sobre la falta de resultados en relación a este tema, debemos ahora dar continuidad a un debate franco y abierto que vaya esbozando líneas de acción comunes, coherentes e integrales, de modo que no volvamos a caer en el error de pensar que un solo país o una sola política pueden encontrar solución al problema. El informe sobre drogas que se ha presentado en este foro coincide con este diagnóstico.
por una política integral frente al problema mundial de las drogas. Es el tema que nos convoca. El fenómeno de las drogas requiere de la suma de nuestras capacidades, de una visión objetiva, sensible, de un sentido común, al fin que nos permita arribar a propuestas acordes con la realidad del hemisferio, y de valentía. Por eso también aquí ponemos nuestra voz de solidaridad, de acompañamiento al gobierno uruguayo por la decisión de enfrentar temas tan difíciles con tanta valentía. Frente a esto, los estados han limitado sus políticas sobre drogas a la represión de productores y consumidores, sin diferenciar la producción ilícita de la del uso y el consumo, que tienen en sí mismos motivaciones de naturaleza sociocultural. Respecto a este último, traigo el caso de la hoja de coca, un bien ancestral de los pueblos originarios de América, confundida aún por muchos con cocaína. ¿Cuánto ha tenido que luchar el gobierno de Bolivia para que se sepa diferenciar lo uno de lo otro? Las miradas sesgadas normalmente han logrado penetrar en nuestras naciones, en nuestras organizaciones internacionales. Pese a la diferenciación y reconocimiento explícito que ya hiciera la ONU en relación a la coca. Estas políticas parten de un análisis incompleto, incluso mediocre, para abordar la complejidad que le es inherente. El enfoque puramente represivo también se expresa en la erradicación forzosa de cultivos en sus diferentes modalidades. Estamos convencidos de que esta no es una solución práctica a un asunto con tantas aristas como el de las drogas. Debemos impulsar estrategias integrales como el desarrollo alternativo preventivo y la mitigación de impactos ambientales, lo que incluye, antes de perseguir a los sectores más vulnerables de la cadena productiva. Y me he referido aquí a la complejidad de las drogas y no al problema de las drogas, porque debemos entender que hay aún un importante número de cuestiones entrelazadas entre sí. Por ejemplo, si bien la materia prima crece en el sur, los precursores requeridos para sintetizar esa materia prima vienen del norte, como también del norte vienen las armas que llenan de muertos a este negocio. Seguramente las empresas productoras de armas no estarán muy contentos que se acabe este importante negocio ilícito, ni tampoco los que producen los precursores. Se estima que el negocio del narcotráfico mueve entre 600.000 millones y 1.8 billones de dólares, o sea, millones de dólares. Sabemos que los mayores beneficios del negocio se reparten en las últimas fases o cadenas de comercialización. Y esas últimas fases de comercialización, porque sabemos que el 90% del consumo se produce en los países del norte, lastimosamente. Sin embargo, allí, justamente allí, es en donde se lava el dinero del narcotráfico. ¿Y cuáles son los carteles que conocemos? Otra vez estigmatización hacia los países del sur, de los que yo me acuerdo. El cartel, no quiero decir los nombres para que no se ofenda ningún país, pero sabemos cuáles son los carteles, siempre con nombres de ciudades de los países del sur. ¿Ustedes han escuchado alguna vez el cartel de Nueva York, el cartel de Chicago, el cartel de París? ¿Y dónde funciona el negocio de las drogas? ¿Dónde se ejecuta, dónde se liquida el negocio de las drogas? Fundamentalmente en los países del norte. Pero allá no hay carteles. Allá seguramente los carteles del sur, los latinoamericanos, los subdesarrollados, son súper inteligentes y capaces de todo, allá distribuirán entre pequeños minoristas. No, entre grandes consorcios ilegales de negocios en los países del norte. Y allá no existen carteles, porque siempre tenemos la mirada cultural hacia los países del sur, contra los países del sur, y entonces los carteles siempre son los nuestros. Por otro lado, el dinero de las actividades ilícitas no va a parar debajo de los colchones, sino a los bancos. Y resulta que los bancos capaces de lavar en gigantescas lavanderías esos montos astronómicos de dinero no están precisamente en el sur. Antonio Acosta, María Acosta, el que fuera director ejecutivo de la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Delito, señalaba hace poco que la crisis financiera ha restado liquidez al sistema y la sed por dinero fresco se ha tornado oportunidad de oro para que las mafias penetren sistemas bancarios adquiriendo acciones e incluso puestos en las juntas. Y él decía, el 90% del dinero generado por este negocio se lava en los países del norte. Sin embargo, son los países del sur los que aparecen en las famosas listas del Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI,
como blanqueadores. A nuestro país cada año nos quieren poner en sustos y nos dicen, van a ponerlos, están en la lista gris blanca, van a ponerlo en la gris oscura, más tarde van a estar en la lista gris negra, como siempre también el racismo, a pesar de todo. Y entonces nuestro país, que es un pequeño país de Latinoamérica, que tiene un sistema financiero ínfimo, insignificante, para usar las palabras que se le tergiversaron al señor Julian Assange en su momento. Somos acusados de que nosotros estamos blanqueando el dinero de los negocios ilícitos y nosotros estamos también financiando el terrorismo en el mundo. ¿Quiénes lo dicen eso? Los hermanos países del norte, que están acostumbrados a encontrar solamente en el sur ese tipo de acciones, de miradas peyorativas. Es realmente una burla al sentido común siquiera. Es una burla al sentido común. Pensar que son nuestros países, y el Gafi así lo hace permanentemente, tratar de castigar a nuestros países, porque no solamente te ponen una lista, sino que con eso no puedes desarrollar actividades financieras, actividades comerciales y muchas otras cosas más. La Constitución del Ecuador es un ejemplo innovador en materia de lo que nosotros hacemos, el país y muchos países de esta organización que estamos trabajando en este sentido. Nuestra ley suprema ubica al ser humano como sujeto y centro de derechos, para los cuales el Estado se erige como garante y promotor. De esta manera, la droga constituye un asunto de salud pública que debe ser abordada por el Estado en pos de garantizar el derecho al buen vivir de las personas. Incluso para aquellos que siguen pensando que nosotros somos una lavandería, una pequeña lavandería de las actividades ilícitas, hemos erradicado los casinos y negocios de los juegos de azar en nuestro país. No vaya por si acaso la Relatoría de la Libertad de Expresión a condenarnos con un boletín de prensa, como acostumbran a hacer regularmente, cuando escuchan alguna cosa y no la verifican. No nos vayan a condenar por haber erradicado los casinos y los negocios de los juegos de azar, diciendo que estamos prohibiéndole el derecho a expresarse a la gente que le gusta expresarse jugando. Porque finalmente la decisión no fue del gobierno nacional, sino del pueblo ecuatoriano a través de una consulta popular. Al comienzo de mi intervención hablaba de esos nuevos tiempos a los que se debe adaptar la OEA. La política sobre drogas es uno de ellos, tanto por sus actuales y trágicas consecuencias como por la capacidad para representar estas nuevas contradicciones norte-sur. Contradicciones, y quiero hacer mención otra vez a la doble moral en la que nos vemos enfrentados. ¿Recuerdan ustedes cuando nosotros vivimos una crisis de la deuda en todos los países de América Latina? ¿Qué hacían las agencias calificadoras de riesgo? Nos calificaban mal. Como nos calificaban mal, nos subían las tasas de interés del 6% al 20%. Nos subían la tasa de interés y nos quebraban. O sea, ellos eran los responsables en buena medida de la quiebra de nuestros países. Nosotros reclamábamos porque esas agencias calificadoras de riesgo estaban haciéndole daño a nuestros países y eran seguidas de la mano, auspiciadas por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial y por los acreedores del norte. Esas entidades, esas agencias calificadoras de riesgo, ahora que califican a algunos países europeos que desafortunadamente están en crisis, las califican como antes nos calificaron a nosotros. Ahora esas agencias calificadoras de riesgo les están prohibiendo calificar. ¡Qué irresponsables! ¿Cómo son irresponsables y califican a un país tan respetable como este o este otro? Los califican así, les hacen daño. ¿Y qué pasaba cuando nos hacían daño a nosotros? Otra vez la doble moral. Es necesario enfrentar esta situación. Quiero también referirme al caso de las Islas Malvinas, territorio legítimamente argentino. Sin embargo, este no es solo una cuestión nacional, la región debe pronunciarse. El Reino Unido debe entender que Argentina no está sola, que el colonialismo en las Américas debe pasar definitivamente a la historia, que ese tipo de anacronismos deben ser barridos de una vez y para siempre. ¿Cuándo entenderán los países colonialistas que ya nos apesta esa vergonzosa afrenta? Finalmente quiero detenerme en otro campo del ámbito hemisférico que requiere de una profunda revisión a la luz de los nuevos tiempos descritos. Me refiero al Sistema Interamericano de los Derechos Humanos y específicamente a su comisión. La Conferencia de Estados Partes, que ha tenido 2 sesiones, en Guayaquil y en Cochabamba, en marzo y en mayo, nos ha permitido avanzar en temas que durante décadas no se resolvieron, porque nos hemos envuelto en un sistema burocrático que nos inmoviliza. El conocido escritor norteamericano, fíjense ustedes que no es contra Estados Unidos, sino contra algunas acciones de la política internacional de ese gobierno. El conocido escritor norteamericano
Frank Herbert, sentenció a mediados del siglo pasado: la burocracia destruye la iniciativa. Hay pocas cosas que los burócratas odien más que la innovación, especialmente la innovación que produce mejores resultados que las viejas rutinas, cierro comillas. Así que huyamos de la burocracia como de la peste, queridos amigos. Despojémonos de ella, caso contrario nos conducirá, junto con nuestras buenas intenciones, al camposanto. En relación entonces a la universalidad del sistema, hemos decidido superar los protocolarios, y todos hemos sido culpables de esto, juntos, a los llamados protocolarios anuales a los estados que no son parte del sistema para que se incorporen al sistema. Y lo hemos superado a través de la creación de una comisión de cancilleres de 4 países hermanos para que hasta el mes de octubre los visiten y los motiven a una plena incorporación. Incluso realizaremos ese mismo año, en octubre, un foro con todos los estados, parte y no parte, dedicado específicamente a la universalidad y fortalecimiento del sistema. En relación al cambio de sede, en Cochabamba constituimos una comisión integrada después de haber tomado una inicial decisión en Guayaquil y de haberla discutido con muchos estados, una comisión integrada por los cancilleres de Uruguay y Ecuador, a la que en estos días ha ofrecido incorporarse Costa Rica, para estudiar hasta septiembre todos los pasos que habría que dar y obstáculos que habría que superar, legales, financieros, administrativos, para la toma de una decisión definitiva en una próxima Asamblea General. Pero es tiempo de que ya, después de tantas décadas de esta flagrante contradicción, no podamos seguir aceptando que la sede de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, un órgano fundamental del sistema, esté en un país que hasta ahora, después de todos esos años, no ha reconocido el sistema, no ha ratificado el mismo. Y sobre esto, señor secretario general, pido a usted atender en el más breve plazo la solicitud que le hiciera a la Asamblea General Extraordinaria del 22 de marzo de entregar al Consejo Permanente la información financiera sobre el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Cuidado que la burocracia no solo que nos puede llevar directo al camposanto, sino que además con los ojos cerrados. Nos damos cuenta de lo que estamos viviendo. Primero, que no hay información transparente y disponible financiera, algo que todos los organismos internacionales exigen a nuestros países, pero que generalmente no cumplen, como el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que tampoco son lo menos transparentes de los organismos que existen. Pero resulta que nuestra comisión tampoco. Los máximos representantes de los estados no sabemos, señor secretario general, cómo se manejan los recursos financieros en una institución creada por nosotros. Primera cosa. Segunda cosa, para conseguir información contable del sistema de derechos humanos, que debía estar publicada en la página web, hemos tenido que tomar una resolución de la Asamblea General Extraordinaria en marzo. Pues bien, estamos en junio, han pasado 3 meses y todavía no la tenemos. Y ahora vamos a tener que adoptar una nueva resolución. Ojalá no nos la boicoteen en la Comisión General, una nueva resolución de la Asamblea General para volver a pedirle al secretario general que nos dé una información que debía estar publicada en la página web. Cuidado con lo que estamos haciendo, lo que hemos permitido que se cree en nuestras narices. En referente a las relatorías y financiamiento, y por iniciativa de la Conferencia de Estados Partes, la Asamblea Extraordinaria de marzo se comprometió a eliminar la intolerable discriminación que se vive en la CIDH por la existencia de 3 tipos de instancias para atender los derechos humanos. Una relatoría especial, la única, que cuenta con casi $1 millón anuales para proteger el más importante de entre todos los derechos humanos, según la CIDH, el de la libertad de expresión. Por supuesto, ninguna importancia se le otorga al derecho a la información objetiva y de calidad de los ciudadanos. Luego, después de esta primera, única y especial relatoría, las llamadas relatorías temáticas, para atender los derechos que para la CIDH son de segunda categoría. Los niños, las mujeres, los privados de libertad, los migrantes, etc. Operan sin recursos, se llaman relatorías temáticas, para no decirles de segunda categoría. Sin recursos, por supuesto, porque sus beneficiarios no tienen capacidad de cabildeo, o lobby, como le llaman en inglés, para que se atiendan sus derechos. Y por último, algo que hemos descubierto, ni sabíamos de esto, los derechos de la tercera categoría. No dije de tercera generación, de tercera categoría. A ellos ni siquiera les alcanzó para tener una relatoría, se les acabaron los comisionados. Entonces les dieron, ¿saben qué? Una unidad. Ya no es relatoría especial, no es relatoría temática, sino una unidad.
¿Y saben para cuáles derechos? Para los derechos colectivos y para los derechos de la comunidad LGBTI. ¿Quiere ir usted en el vagón de primera de la CIDH con aire acondicionado, servicios higiénicos y todo lujo, hasta con salidas permanentes en televisión? Cómprese una radio, un periódico o una estación de televisión. Pero si es un simple ciudadano de a pie, mujer, niño, migrante, lo llevamos apiñado en el vagón de segunda. Y si es de los más pobres y marginados de la sociedad, entonces agárrese de alguna ventana o acomódese en un pasillo del vagón en donde se lleva la mercadería. La CIDH tiene la obligación, por mandato de la Asamblea General Extraordinaria de marzo, de corregir esta intolerable discriminación. Por nuestra parte, los Estados partes, hemos decidido sostener este proceso de reflexión hasta alcanzar el objetivo de que todos los derechos sean atendidos por igual. Y estamos seguros de contar con el respaldo de casi todos los estados de esta organización. Digo casi, porque siempre habrá excepciones. Otras carencias del sistema afloran ahora también a propósito de la publicación del informe de la CIDH sobre derechos humanos del 2012. Aquí me voy a referir, y con esto concluyo mi intervención, al caso del Ecuador. Denunciamos la evidente falta de rigor y las graves carencias metodológicas vinculadas a la sección de Relatoría para la Libertad de Expresión, que ponen al descubierto la voluntad de afectar políticamente a nuestro gobierno y a nuestro país. 33 páginas. Ustedes les hemos repartido este documento, respuesta del Estado ecuatoriano al informe anual de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos referida a la libertad de expresión. 33 páginas le dedican al Ecuador para intentar demostrar que la libertad de expresión no se respeta, que en el Ecuador ustedes van y están todas las radios cerradas, las televisoras, los periódicos no existen, los periodistas todos están en la cárcel. Para ello no han dudado en tergiversar información, recurrir a fuentes parcializadas, como la organización Fundamedios, que es socia de la Relatoría de la Libertad de Expresión en el Ecuador y financiada por una organización que se llama USAID. No verifican la información, mucho menos contrastando la misma con información oficial, lo cual es obligación atendiendo a sus propias normas. Presentan la información sobre nuestro país con un formato totalmente distinto al de los otros países. Y leo una parte que es impresionante, para que ustedes lo sepan. La sección dedicada al Ecuador de todos los países es el único caso de país analizado que inicia con el acápite de asesinatos. Asesinatos, o sea, para que se comience uno, entra al Ecuador y ve asesinatos. A pesar de que en el país solo hubo que lamentar, y lo lamentamos por supuesto, un único caso en el año 2012, inmediatamente perseguido por el Estado, por supuesto, el delito. El agravio comparativo llama la atención, teniendo en cuenta que la Relatoría no ha considerado conveniente ubicar esta sección en primer lugar en el caso de otros países en los que, desgraciadamente, ha habido que lamentar un mayor número de muertes violentas de profesionales del periodismo en el periodo analizado. De nuevo, un hecho que podría ser considerado como incidental genera una impresión de excepcionalidad que repercute negativamente no solo en el tono del informe, sino en la imagen que del país en cuestión podría formarse el público. Es por ello que hemos distribuido este documento, una contundente respuesta, no de 33 páginas como las que ellos nos ponen, sino de 80 páginas, para demostrar la perversidad del contenido de ese informe. Exigimos, demandamos a esa relatoría y a la CIDH que aprobó ese absurdo informe, la rectificación formal del mismo, así como una disculpa pública por haber distorsionado la imagen de mi país hasta llegar a lo grotesco. Además, y de cara a evitar episodios similares en el futuro, exigimos que se implemente una metodología clara y unificada para la redacción de estos documentos, así como un código de conducta, porque parece que no existe para ellos una limitación en este sentido, un código de conducta para sus funcionarios, tal y como ya existe en el ámbito de las Naciones Unidas. Por otro lado, la CIDH vuelve otra vez a la carga contra el gobierno de Venezuela, a propósito de la licencia de difusión no renovada de la cadena RCTV, y lo hace elevando ahora el caso a la misma Corte Interamericana, obviando así la potestad soberana que tienen todos los estados para regular el espectro de frecuencias de comunicación. ¿Acaso pretenden ahora colocar a los medios por encima de los poderes públicos? Esto nos parece un absurdo y es sencillamente intolerable. En consonancia con estas posturas y en un afán de contribuir al deber ser del quehacer periodístico y no solamente a la denuncia, el gobierno del Ecuador organiza e invita a ustedes
a participar de la primera conferencia para un periodismo responsable, CUPRE, misma que se llevará a cabo en Guayaquil en los próximos días 19 y 20 de junio. Solo un ejercicio de esta naturaleza, o sea, de un periodismo responsable que aglutine orientaciones éticas con la rigurosidad de técnicas de investigación despojadas de cualquier tipo de valoración ideológica, religiosa o de otra índole, será capaz de ayudarnos a vernos y oírnos desde nuestras propias realidades sin velos ni distorsiones. El Ecuador ve en este proceso de fortalecimiento una oportunidad única para actualizar el sistema y no perder así el paso de la historia. No es posible que este sistema de protección de los derechos humanos siga considerando que existen derechos de primera, de segunda y de tercera. En nuestro país hemos recogido la conceptualización del buen vivir o summa causa y la hemos convertido en el eje central que guía toda la política pública, de modo que el principio rector de la acción gubernamental sea el ser humano y la protección de todos los derechos humanos y de la naturaleza. Estimadas amigas, estimados amigos, para estos fines debe servir la OEA y no para otros. En estos momentos de transformación, más que nunca debemos garantizar la actualización de los mecanismos hemisféricos, asegurarnos de que ejes tan importantes como la cooperación para el desarrollo, tan necesaria para muchos de nuestros países, encuentren los espacios donde progresar, donde incidir en beneficio de nuestros pueblos. De ello dependerá el relanzamiento de un organismo fortalecido, enfocado en el bienestar de las personas, o bien su estancamiento, anacronismo y paulatina desaparición. Muchas gracias.